Buenos días. En primer lugar, quiero darles los diversos elementos de la fe de manera sintética, partiendo de la Sagrada Escritura, de la tradición y teniendo en cuenta las condiciones de vida de las personas a quienes se dirige ese anuncio, a fin de que pueda permitir ese cambio interior que llene de esperanza y de sentido la existencia. Pero hoy en día se habla también de nueva evangelización, de una nueva evangelización que, como la impulsó San Juan Pablo II y luego Benedicto XVI, y de la que ahora habla Francisco como un nuevo impulso evangelizador con espíritu misionero. Y en esta tarea, el Espíritu Santo es el que toma la iniciativa, es el que infunde ese impulso, esa pasión evangelizadora. Y si se pide una nueva evangelización, no es porque tengamos que transmitir un mensaje distinto, sino porque queremos dar preponderancia a la acción del Espíritu Santo, pero teniendo en cuenta las circunstancias, esas y nuevas, que existen en la actualidad y que podamos responder a los nuevos desafíos que se nos presentan, con el fin de concretizar la acción evangelizadora en las situaciones propias de cada comunidad. Pero hay que tener en cuenta que no se puede pensar que se trate únicamente de buscar modernizar la moral y las costumbres con el fin de hacer más aceptable el cristianismo a la sociedad actual, proponiendo recetas superficiales que puedan atraer a cristianos que viven en la indiferencia religiosa. Más aún, con esa expresión nueva evangelización, se quiere indicar que la evangelización no va dirigida exclusivamente a aquellos que todavía no conocen a Jesús, sino también a los que se han alejado de la iglesia o que son indiferentes. Se trata de una comunicación hecha con alegría, con gozo, con pasión, con ardor misionero, porque quien evangeliza tiene que ser una persona que, como dice Aparecida, proclame que conocer a Jesucristo por la fe es nuestro gozo, seguirlo es una gracia y transmitir este tesoro a los demás es un encargo que el Señor, al llamarnos y elegirnos, nos ha confiado. Evangelizar entonces con espíritu misionero. Esta es la tarea que urge dentro de la conversión pastoral a la cual nos ha llamado el Papa Francisco, y es por lo tanto la de superar una pastoral de conservación para implantar una pastoral misionera, en la que la Iglesia, además de hacer todo lo posible por salir y buscar a quienes se han alejado para acogerlos con los brazos abiertos, esté profundamente arraigada en la palabra de Dios y viva de la Eucaristía, y procure la formación de pequeñas comunidades que ayuden a los fieles a vivir plenamente la fe. Fijémonos bien que si miramos, el cine cumple todas estas realidades, y por eso podríamos decir que se anticipó la Iglesia en América Latina con esta maravillosa intuición que tuvo el padre de Navarro de impulsar la nueva evangelización, porque lo que hoy a nivel de toda la Iglesia se está hablando de evangelización lo venimos realizando ya desde hace muchos años a través de nuestras pequeñas comunidades. Así pues, dentro de las tareas fundamentales de la evangelización se encuentra la catequesis, porque ella está encaminada a ayudar al creyente a profundizar y vivir el encuentro personal y comunitario con Cristo. Para evangelizar y lógicamente para realizar la labor catequística, se hace necesario tomar conciencia de la necesidad de convertirnos en discípulos misioneros de Cristo Jesús, con el fin de poder encontrar en la comunión con Él la vida, la verdadera vida digna de este nombre, y así darlo a conocer a los demás, comunicándoles el don que hemos hallado en Él. Sin embargo, no se trata de transmitir
esa experiencia, sino de vivirla en todo instante, lo cual comporta renunciar al mal, al egoísmo, elegir el bien, la verdad, la justicia, incluso cuando esto exija sacrificio, renuncia a los propios intereses. Entonces, la labor catequística participa a pleno título en la acción evangelizadora de la Iglesia y es necesaria para colaborar en la aceptación y la maduración de la fe de los creyentes. La tarea de los apóstoles en su predicación consistió ciertamente en anunciar el querigma, pero igualmente fue una labor catequética, ya que no se limitaron al anuncio escueto de los principios fundamentales de nuestra fe, sino que fueron lentamente explicitando su contenido, cuya comprensión y explicitación fue poco a poco concentrándose en los artículos que configuran lo que se llama el símbolo apostólico. Ese símbolo que es el que recitamos todos los domingos después de la lectura del Evangelio, de la homilía, en lo que llamamos el credo. Para evangelizar es necesaria una vivencia de amor y de servicio que refleje el amor de Cristo que nos apremia, que impulse a una caridad constante y creativa, a un amor real, solidario y cercano con los pobres y marginados, que impulse un respeto por la naturaleza y a una participación activa y responsable en la vida de la ciudad. Y utilizando la terminología del Papa Francisco, podemos decir que para evangelizar y para catequizar necesitamos salir y primerear, lo cual quiere como decir que significa involucrarse, comprometerse, acompañar, dar la vida y festejar. Sin embargo, encontramos en la actualidad una resistencia pasiva a los nuevos procesos. Nos encontramos entonces frente a un desafío muy grande. Pues a pesar de los esfuerzos que se están haciendo en este campo, todavía existen grandes resistencias para implantar procesos e itinerarios catequísticos pensados en claves de iniciación a la vida cristiana. Ustedes mismos se dan cuenta de muchas dificultades que desafortunadamente algunos párrocos e incluso algunos obispos ponen para la implantación del CIE, porque esto supone un cambio, esto supone seguir itinerarios y procesos y formación de pequeñas comunidades. Entonces nos damos cuenta que no es una tarea fácil y son procesos que no se deben reducir a una simple preparación para los primeros sacramentos, sino que son itinerarios y procesos permanentes de seria formación y acompañamiento en la vida de fe, que asista todo el camino que debe recorrer el bautizado en su búsqueda de la santidad y de integración y formación de la comunidad cristiana. La evangelización exige, por lo tanto, una profunda renovación de la catequesis, no solo por la importancia que se le debe dar al anuncio del querigma y a la verdadera iniciación a la vida cristiana, sino porque hay que tomar plena conciencia de la necesidad de pasar de una catequesis encaminada a la conservación de la fe a una catequesis de proposición y de testimonio vivo de la fe. Desafortunadamente muchas veces catequizamos únicamente para que no se pierda esa llamita que se ha encendido, pero no la animamos, no hacemos que crezca, que invada toda nuestra existencia. Por eso decimos, necesitamos una catequesis que proponga y que dé testimonio de vida al mismo tiempo. De tal manera que anuncio y testimonio son realidades necesarias, pero hay que tener en cuenta que son muchas las propuestas catequísticas que encontramos para consolidar la fe de quienes están tratando de vivir de alguna manera su realidad bautismal, pero son pocas todavía
las propuestas que buscan suscitar el interés por dar a conocer la persona de Jesús a aquellos bautizados que viven en la indiferencia religiosa. Segundo, iniciación cristiana y catequesis. Uno de los aspectos catequéticos que fueron sugeridos por el Vaticano II fue el de subrayar el valor de la iniciación cristiana de los adultos y la necesidad de reinstaurar el catecumenado. Y el concilio retoma un concepto que ha ido adquiriendo en la actualidad una gran importancia. La catequesis requiere de un proceso de iniciación en la fe que ha de darse en la comunidad y que debe incidir en toda la vida del creyente, pues es ahí donde se puede dar el testimonio de caridad que recomendó el Señor. El Directorio para la Catequesis subraya la importancia de entender este proceso como una iniciación a la vida cristiana. Y al respecto dice que por su carácter misionero, el catecumenado también puede inspirar la catequesis de aquellos de que a pesar de haber ya recibido el don de la gracia bautismal, no disfrutan efectivamente de su riqueza. Es decir, de aquellos cristianos que recibieron los sacramentos de iniciación, pero no son practicantes, viven en el agnosticismo o van a buscar en otras confesiones religiosas a Jesucristo. Entonces tenemos que impulsar una nueva etapa evangelizadora. Cada vez es más creciente el número de personas que se encuentran en esa situación y se hace urgente que tomemos en seria consideración la necesidad de emprender una auténtica y nueva etapa evangelizadora marcada por la alegría, puesto que si Jesús vino a salvarnos, si vino a dar sentido a nuestra existencia, a indicarnos el camino para llegar a la verdad y la vida, tenemos que mostrar al mundo la alegría que produce nuestra fe. Y desde hace algunos años, la catequesis viene avanzando en responder a ese nuevo impulso misionero. Y por esto, uno de los aspectos más importantes en su desarrollo reciente ha sido el hecho de haber dado importancia al proceso de iniciación a la vida cristiana. No se trata de un concepto nuevo, ni de una novedad en la vida de la Iglesia, pero sí de un retomar algo que poco a poco se había ido diluyendo, hasta el punto de pensar la iniciación cristiana como la simple celebración de los tres primeros sacramentos: bautismo, confirmación y Eucaristía, los cuales requerían una preparación adecuada que se realizaba normalmente en la infancia y en el periodo de la pubertad. Pero ha sido muy prolongado el tiempo en el que se ha mantenido este modo de concebir la iniciación cristiana en la práctica, y en la práctica se había reducido a una simple preparación sacramental, presentada en forma escolarizada, que dejaba de lado un verdadero proceso de evangelización que pudiera conducir a un encuentro personal y comunitario con Jesucristo y llevara a una vivencia eclesial que impulsara un auténtico testimonio de vida cristiana y un compromiso como verdaderos discípulos misioneros llenos de amor y misericordia. Pensemos un poco en lo que sucede en la mayoría de nuestras parroquias. Se dice, comienza el curso de preparación para la primera comunión, y va a ser 3 meses o 6 meses o un año, pero un curso. ¿Y dónde se dicta? En los salones parroquiales o en la escuela. Y lo único que le interesa al maestro es que el niño memorice una serie de cosas, pero no mira su proceso de fe y de crecimiento y de madurez, ni mira las circunstancias en las que vive y de dónde partió. Que el niño ha ido allí quizá obligado por sus papás, tiene que irse a preparar a la primera comunión. Esto es lo que tenemos que cambiar. De ahí entonces que la catequesis constituye una etapa privilegiada de la evangelización, dirigida incluso a aquellas personas que recibieron ya el primer anuncio,
con el fin de ayudarles a crecer y madurar en su fe. Y por este motivo, como lo hemos indicado, el Papa Francisco ha recalcado mucho la importancia del querigma, que tiene un rol fundamental en todo el proceso catequístico y que debe ocupar el centro de toda la actividad evangelizadora y de todo intento de renovación eclesial. Y esto exige al evangelizador ciertas actitudes que ayuden a acoger mejor el anuncio: cercanía, apertura al diálogo, paciencia y acogida cordial. Para muchos en la Iglesia, incluidos catequistas y pastores, ha sido difícil comprender la necesidad y la esencia misma del querigma, dado que han estado acostumbrados a catequizar sin evangelizar primero. Y se había extendido una mentalidad puramente ritualista, en la que se colocaban los sacramentos como el perno sobre el que debía girar prácticamente toda la acción pastoral y como la meta a la que se debía llegar. Es decir, se prepara usted, los padrinos y papás, para el bautismo, el niño para su primera comunión, el joven para la confirmación, y hasta ahí llegaba todo. Los sacramentos ciertamente constituyen un eje fundamental en la vivencia de la fe, porque son la expresión de esa presencia y de ese encuentro real con el Señor en nuestra vida. Pero es necesario que tomemos conciencia de que los sacramentos, por la acción del Espíritu Santo, son los que tienen que impulsar permanentemente el desarrollo de la vida cristiana en fidelidad al Señor, después de escuchar y aceptar el Evangelio. Y en efecto, evangelizamos es para llegar a un encuentro personal y profundo con Cristo, y al mismo tiempo nos acercamos a los sacramentos para recibir la gracia necesaria que nos permitirá intensificar el compromiso que surge de ese encuentro y para incorporarnos en la comunidad que nos acoge. Y el Vaticano II enfatizó que la acción litúrgica y sacramental no acota toda la actividad de la Iglesia, puesto que primero tenemos que ser llamados a la fe y a la conversión, pero resaltó que aquella constituye, es decir, la liturgia y la vida sacramental, la cumbre a la cual se tiende toda la actividad de la Iglesia, y al mismo tiempo es la fuente de donde emana toda su fuerza. Ya es bastante común utilizar la expresión iniciación cristiana al hablar de los distintos procesos de transmisión y educación en la fe. Y el uso de esta expresión quiere subrayar la importancia de aceptar la llamada divina y de dar una respuesta consciente a esa llamada. Aquellos que han encontrado a Jesucristo deben sentir un creciente deseo de conocerlo más íntimamente, manifestando así una primera lección sobre el Evangelio. Segundo, desarrollo del concepto de iniciación cristiana. Esta expresión ha tenido una larga evolución a partir de la era apostólica, en la que se exigía un determinado tiempo en el que se anunciaba el querigma, acompañado y respaldado por la comunidad que daba testimonio de fraternidad y caridad. Antes de ayer, el Monseñor Pablo nos hablaba precisamente de esto. Y poco más tarde se instituyó el catecumenado con una duración de cerca de 3 años, que servía de cauce para llevar a cabo la iniciación cristiana de los que querían convertirse al cristianismo y recibir los sacramentos. Y a partir del siglo IV, al adquirir el cristianismo un carácter oficial, se dio comienzo a lo que se ha llamado el régimen de cristiandad, y en ese momento comenzó la crisis. Porque más tarde, ya en el medioevo, la iniciación cristiana se entendió en relación con el bautismo de los niños, cuya formación se confiaba a la familia, a la comunidad cristiana, a los enseñantes. Pero la enseñanza doctrinal era muy elemental y se disociaban
los sacramentos de iniciación, de tal manera que el bautismo se realizaba en la infancia, la confirmación más tarde cuando el obispo iba de obispo apóstol de visita pastoral, y la comunión se reservaba a los niños mayores y a los adultos. Y con el surgimiento del llamado movimiento litúrgico en el siglo pasado, se comienza a emplear el término iniciación cristiana para designar los tres sacramentos: bautismo, confirmación y Eucaristía. Pero al mismo tiempo se comenzó a tomar conciencia de la necesidad de una renovación de la Iglesia. Y entonces el Vaticano II subrayó el valor de la iniciación cristiana al afirmar que el catecumenado forma parte de esa iniciación y que es fundamental, sin una iniciación doctrinal, moral y ritual centrada en la palabra de Dios, cuya responsabilidad es de toda la comunidad, la cual además debe tener en cuenta el ambiente concreto que la circunda. Y el concilio aportó una serie de instrucciones de cómo enseñar la doctrina cristiana para que pudiera responder a las dificultades y a los problemas que agobiaban a la humanidad y que permitieran defender y propagar la fe. De igual manera dio un gran relieve la unidad mutua y relación de estos tres sacramentos que componen la iniciación cristiana, considerados como etapas progresivas del mismo proceso. El actual directorio para la catequesis recuerda que la restauración del catecumenado se logra con la publicación del ritual de iniciación cristiana de adultos, en el que se propone un proceso estructurado en 4 etapas para guiar al catecúmeno hacia un encuentro pleno con el misterio de Cristo en la vida de la comunidad. Y este directorio presenta la catequesis de iniciación cristiana como una formación básica, esencial, orgánica, sistemática e integral de la fe, que conecta la acción misionera, que es la que llama la fe, con la acción pastoral, que es la que nutre permanentemente. Y de ahí, por lo tanto, que la catequesis sea una parte integral de la iniciación cristiana, particularmente ligada con los sacramentos de iniciación, con el bautismo, en donde se da la profesión de fe. Así pues, no se puede separar la acción sacramental del proceso de evangelizar. La iniciación cristiana se pone al servicio de la respuesta de fe del creyente, haciéndolo capaz de vivir la vida cristiana en un estado de conversión. Entonces, la dimensión querigmática es la que además hace que la catequesis de iniciación a la vida cristiana sea al mismo tiempo una iniciación mistagógica, es decir, una iniciación al misterio de Cristo, ya que el centro de todo el proceso de la catequesis está llevar al encuentro vivo con Él. Pero nunca se debe olvidar que es Dios mismo el que nos guía a esa iniciación, ya que es el que nos llama, el que toma iniciativa, transforma interiormente a las personas para que al acoger la palabra de su Hijo puedan decidir libremente entrar a formar parte de la Iglesia y se dejen guiar por la acción del Espíritu Santo. 3. Itinerarios y procesos. Y esto es importante que lo tengamos muy en cuenta. Es de lamentar que en los últimos años la catequesis no ha sido capaz de superar por completo la mentalidad de cursos que se dictan como requisito para la recepción de algunos sacramentos a los que en la práctica se había reducido la iniciación cristiana. Todo esto ha hecho ver la urgencia de impulsar serios procesos personales de conversión que lleguen a un encuentro personal y comunitario con Cristo. Porque en efecto, lo importante no es forzar la ejecución de un programa, sino acompañar con paciencia y caridad los procesos de las personas, para dejar profunda y seriamente iniciados en lo específicamente cristianos a quienes se pongan en camino.
No son pocos los esfuerzos que se están haciendo en la actualidad para una renovación de la catequesis, que va a exigir superar esos itinerarios de preparación que son lineales, cambiándolos más bien por caminos e itinerarios más personalizados, graduales y diversificados. Los itinerarios marcan el camino que es necesario recorrer, indicando los objetivos, las etapas, los momentos propicios para que el catequizando pueda lograr la meta hacia la cual se dirige y que ha de llevarlo a un encuentro personal con Cristo y a entrar en comunión con Él. Pero al mismo tiempo hay que privilegiar el acompañamiento personal y poner atención en lo referente a los subsidios y materiales que se van a utilizar, con el fin de que la catequesis no esté desvinculada de la vida, sino que de la vida y de la experiencia humana. Y en esta perspectiva el catequista está al servicio de un itinerario que debe guiar, pero que no le pertenece. Y de igual manera es necesario estar más atento a los procesos que a los programas, pues los programas se ciñen a contenidos y actividades demasiado fijos y establecidos, mientras que los procesos, fíjense bien, constituyen lo que realiza cada persona, cada catequizando, para responder a la llamada divina y que lo debe ir transformando, y respetan el paso que con responsabilidad va dando de manera muy personal quien se está iniciando, con el fin de interiorizar y realizar a su propio ritmo los itinerarios catequísticos que debe realizar. Fíjense bien que aquí es donde vamos a encontrar la conversión pastoral y el cambio que nos exige la Iglesia. No es fácil, porque estamos tan acostumbrados a los cursos presacramentales, en donde uno va a un lugar y le dice: yo estoy preparando en este momento 20 niños. Hay unos que dicen: tengo 250 niños preparándome. ¿Y cuántos catequistas tienen? No, como 5 o 6. ¿Cómo puede llevar el proceso personalizado? Es imposible. Y de ahí que tengamos que tener en cuenta la importancia de la comunidad, porque muchas veces ante la falta de catequistas la comunidad puede prestar esa colaboración, pero es importante el acompañamiento y saber qué respuesta está dando el joven o el adulto, porque es un camino que hay que recorrer. Entonces, en estos procesos se debe respetar, por una parte, la dinámica interna de la evangelización, que de por sí es gradual y progresiva, pero por otra, la libertad y el ritmo de respuesta de la persona, teniendo en cuenta las situaciones propias y los procesos internos de cambio. Y estos procesos se deben realizar en un estilo sinodal, como nos surge el Papa Francisco, puesto que se trata de un caminar juntos, catequistas y catequizandos, en el que se valoricen los carismas que el Espíritu concede según la vocación y el rol de cada uno de los miembros de la Iglesia, mediante un dinamismo de corresponsabilidad. Y de esta manera se puede asegurar que quienes catequizan no conviertan en receptores pasivos a quienes están acompañando en el camino de la fe, sino que caminando a su lado, ellos sean los protagonistas de su propio camino, respetando la libertad que tienen en su proceso de discernimiento, pero ofreciéndoles las herramientas que sean oportunas. Esto es una renovación, una conversión, una revolución en el campo de la catequesis. Y la catequesis, por lo tanto, no puede limitarse a la enseñanza de las principales verdades de fe, enseñanza que siempre ha sido, es y será necesaria, sino que debe conducir a una experiencia personal y comunitaria de encuentro con el Señor, pero al interior de todo un proceso, de un itinerario
de un camino lento que cada uno debe seguir con el fin de poder conformar su vida con Cristo. Y es precisamente en ese sentido que se habla de la necesidad de concebir la catequesis como un proceso iniciático, es decir, como una cimentación que tenga en cuenta de manera integral todo lo necesario para una iniciación a la vida cristiana, en donde se ayuda a despertar la fe, se den las bases para que inicie a vivirla con alegría y se profundice en el conocimiento de Jesús con el fin de seguir sus huellas y asumir un serio compromiso de amor y misericordia con el mundo que lo rodea. Se trata, por lo tanto, de un proceso que, con el flujo vital del Espíritu Santo, permita a la persona sentir la llamada del Señor que viene a su encuentro y al mismo tiempo la impulse a dar una respuesta en total libertad. Entendido el proceso de esta manera, la persona es el sujeto central de la catequesis. No la podemos considerar como un simple destinatario de un mensaje, por importante que sea, o del objeto de un programa escrupulosamente elaborado, sino como un interlocutor que escucha y responde. Y esto exige necesariamente, por una parte, su libre determinación y por otra, que el proceso no sea algo estático y rígidamente preestablecido en sus tiempos y modalidades, sino que debe realizarse a partir de las necesidades y progresos de cada persona de acuerdo con su propia situación. Y es necesario notar igualmente que ha hecho falta trabajar más para involucrar directamente a la familia en estos procesos y para que la comunidad de fe sea la que acompañe y anime a quienes inician su inserción en la vida cristiana. La comunidad en la cual se inserta la familia es la que confiesa, anuncia, vive y celebra su fe en el Dios Trino y por lo tanto en el misterio de Cristo y de la Iglesia. Y es la que ayuda a engendrar esa vida divina en el iniciado, lo acoge y lo estimula a dar libremente una respuesta al don de Dios. 4. Importancia del encuentro con la palabra. Ahora bien, la verdadera iniciación cristiana tiene una doble faceta. Por una parte, la llamada divina que surge a partir de la transmisión del símbolo de la fe por medio del anuncio de la palabra. En la antigua teología se hablaba de traditio fidei, la transmisión de la fe. Pero por otra, la respuesta libre y generosa que, auxiliado por la palabra divina, da el ser humano al don de Dios. Y era lo que llamaban la traditio fidei, la respuesta. Así pues, la iniciación cristiana surge de la llamada de la fe y a la conversión, mientras que la respuesta de la persona, animada por la acción del Espíritu Santo, brota de la experiencia vital de su encuentro con Jesucristo. Y este encuentro es el que dará garantía a los compromisos dentro de la Iglesia y para sentir la presencia del Señor en la propia existencia. La respuesta, sin embargo, no es automática, ya que es transmitida y esa transmisión y esa escucha necesita de una adecuada recepción, de interiorizar esa palabra, con el fin de evitar de quedarse en una simple memorización de una serie de contenidos doctrinales, para lo cual es bueno ponerle en conexión con los demás elementos del proceso de catequismo, como la relación, el diálogo, la reflexión, el silencio, el acompañamiento. Y todo este camino hacia el encuentro con el Señor se ve muchas veces obstaculizado
cuando no se da importancia al contacto con la palabra de Dios. Y sobre todo cuando no se participa en la Eucaristía dominical de los demás sacramentos. Y esto constituye un gran desafío que cuestiona la manera como estamos educando en la fe y como estamos alimentando la vivencia cristiana. Necesitamos entonces fortalecer toda la acción pastoral, la cual debe estar impregnada del arraigo en Jesucristo, palabra de vida, en tres niveles importantes: el querigma, la catequesis y la formación permanente. Tres elementos que son fundamentales: el primero para iniciar en la fe, el segundo para ayudar en la oración y el tercero para que a lo largo de toda la vida se pueda realmente lograr vivir ese encuentro con el Señor. 5. Catequizar para la vida. Entonces, teniendo en cuenta todos estos procesos, dentro de una inspiración catecúmenal, hablamos de catequizar para la vida, ya que no nos podemos quedar simplemente en el plano religioso y ritual, sino que la catequesis tiene que ayudar además a formar hombres y mujeres de fe que tengan conciencia social, que busquen servir desinteresadamente, que se preocupen por salvaguardar la casa común y que sean ciudadanos llenos de responsabilidad y de vida ejemplar. Pero para poder realizar todo esto, quien recibe el mensaje no puede perder de vista la meta hacia la cual debe dirigirse, que es llegar a la vida eterna que nos ofrece el Señor cuando tengamos el encuentro definitivo con Él. Esa vida con B mayúscula a la que aspiramos siguiendo las huellas de Jesús es la que tiene que orientar toda la existencia del bautizado. Y este es el gran reto que nos plantea el cumplimiento de la misión que el Señor le encomendó a la Iglesia: que el creyente exprese con su vida y su modo de actuar en la sociedad lo que significa ser creyente y discípulo de Cristo. La catequesis entonces debe estar encaminada a dar sentido a toda la existencia humana, a infundir esperanza a un mundo que ha perdido su horizonte y por consiguiente no puede estar disociada de todo el proceso de iniciación en la vida cristiana, pues sin ese proceso sería imposible suscitar una verdadera respuesta de fe, un anhelo profundo de llegar a la verdadera vida que solo Dios nos puede dar. Tercero, catequesis carismática. Catequesis carismática y conversión pastoral. Cuando miramos la situación actual de la catequesis, tenemos que tomar en cuenta que esta se realiza en un mundo que ha sufrido muchos cambios, en un mundo que tiene muchas problemáticas y que tiene muchas crisis. Y el Papa Pablo VI nos decía, por lo tanto, que teníamos que evangelizar teniendo en cuenta las inquietudes y las problemáticas de las variadas culturas del mundo de hoy. Y por eso tenemos que mirar los nuevos retos de la catequesis en una cultura posmoderna. En realidad, ante el fenómeno de la secularización que va destruyendo los fundamentos y valores que brotan del Evangelio, como también ante la indiferencia religiosa que se va extendiendo de manera acelerada, pero al mismo tiempo ante la sed de Dios que surge en el corazón de tantas personas que han alejado de la Iglesia y de los sacramentos, no podemos pensar que nos encontramos frente a una mecha humeante y a punto de apagarse, sino ante un nuevo desafío evangelizador que requiere creatividad, arrojo, pasión, entusiasmo, convicción, alegría, un testimonio de vida capaz de hacer atractiva la fe que queremos transmitir. Y este mundo entonces, nos decía Pablo VI, lleno de problemas, es el que tenemos nosotros que evangelizar. Y para poderlo evangelizar, tenemos que dialogar con él,
Tenemos que acercarnos con Él sin miedo para que podamos nosotros realmente percibir lo que es importante y lo que el mundo de hoy necesita. Y estamos en realidad sufriendo una crisis en algo tan importante como es la transmisión de la fe, debido en gran parte a la misma transformación de la sociedad, que lentamente ha ido desapareciendo una cierta forma de ser cristiano en la que estábamos acostumbrados. Hasta hace poco teníamos un esquema de vida en el que lo que era la sociedad misma nos ayudaba a ser cristianos. Nuestros padres nos llevaban a la misa, la sociedad se llamaba cristiana, se trataban de vivir los valores del Evangelio, pero ahora estamos viviendo, se acabó eso que se llamaba la cristiandad. Y ahora, por lo tanto, estamos ante una crisis de tipo antropológico, en donde lo único que cuenta es tener cada vez más, en donde hay un gran laicismo, una independencia del hombre y de la sociedad a todo influjo religioso, y se quiere que la religión sea algo simplemente ya de la sacristía. Y estamos hablando de una cultura ya no solamente posmoderna, sino poscristiana, en donde los grandes valores del cristianismo los ha querido asumir la sociedad, pero perdiendo todo el sentido de la fe. Y en este proceso de descristianización que ha carcomido Europa y que está ahora influyendo mucho en América Latina, pues es un reto para nuestra acción evangelizadora. Y al tomar conciencia de lo que está sucediendo en la sociedad actual, necesitamos nosotros buscar nuevas respuestas en acción catequística para responder a esos nuevos retos. Y asimismo, en personas que tienen una fe débil, existen, sin embargo, diversas expresiones de piedad popular y de participación en la vida de la Iglesia, que son más de tipo sentimental y de vivencia individual, que nos plantea en la urgencia de buscar el modo de aprovechar estas oportunidades para valorar sus expresiones rituales. Aquí tenemos una representación española de Sevilla, que todos sabemos la importancia de la piedad popular. Desafortunadamente, esa expresión, que es eminentemente religiosa y llena de contenidos de fe, se vive como una simple experiencia turística, cultural. Pero tenemos precisamente el reto, lo mismo nos pasa a nosotros, grandes procesiones masivas, enormes, pero que se han ido perdiendo. Voy a poner un ejemplo muy de México. Hace poco se acaba de celebrar la fiesta de los muertos y se dice, no, la fiesta de los muertos que nació en México. No, nació en la iglesia, en la liturgia. Precisamente después de todos los santos oramos por todos los difuntos, pero le hemos vuelto una experiencia simplemente digamos cultural, en donde se ha transformado todo con máscaras, con disfraces, y se ha olvidado que es la comunión de los santos. Entonces estamos en una era poscristiana que tenemos que cambiar. De ahí eso surge entonces que la catequesis tiene que cambiar precisamente frente a esos nuevos desafíos. Y tenemos que ir tomando conciencia de que esos procesos iniciáticos nos deben de llevar a ayudar a responder a la ausencia generalizada del primer anuncio, a la falta de planeación de procesos de iniciación cristiana, que ha habido una reducción de la catequesis a una simple preparación presacramental, a un escaso sentido de comunidad en la acción pastoral, al desinterés de muchos párrocos en relación con la catequesis, a la ausencia de un compromiso de la familia en la transmisión de la fe, y el número creciente de jóvenes que abandonan la iglesia cuando acaban de recibir el sacramento de la confirmación. Y por eso el Directorio para la Catequesis indica todo esto, que en la acción catequística es necesario tomar en cuenta las exigencias que surgen de la dinámica histórica, de tal manera que tenemos que responder a la cultura digital y a la globalización de la cultura. Hoy en día tenemos nosotros que meternos en el mundo digital. ¿Quién de nosotros no tiene un teléfono, un celular, una tableta?
A nosotros como adultos nos puede costar trabajo. No sabemos cómo manejar los medios, las redes. Y desafortunadamente las redes nos transmiten miles de cosas, de conocimientos, de noticias. Lo que está sucediendo en este momento en Palestina, si prendiéramos el televisor, inmediatamente nos están mostrando las imágenes. Esa realidad que se está viviendo. Pues bien, desafortunadamente muchas veces creemos como ciencia lo que aparece en las redes. Uno le pregunta a la persona, oye, pero eso tan absurdo que me están diciendo, ¿de dónde lo sacaste? Ah, no, es verdad. Lo dijeron en internet, lo dijeron en Facebook, lo dijeron en un WhatsApp que me mandaron. Creemos las falsas noticias. Sin embargo, ¿en dónde están nuestros jóvenes? Ellos no están en lo que se llama hoy el continente digital. Si queremos, ustedes han visto muchas veces los jóvenes que están metidos escribiendo permanentemente. ¿Y con quién se están comunicando? Con el que está al lado. Para ellos es más fácil hoy escribir en un teléfono que hablar, que dialogar, que tener ese contacto personal. Y todo se ha convertido en un contacto virtual. Y esto nos lleva entonces necesariamente a pensar que la catequesis tiene que tener por fuerza un gran impulso en este mundo digital. Y tenemos entonces que ver que es necesaria una catequesis eminentemente querigmática. Tenemos que profundizar realmente en el querigma. Y no me detengo en esto porque el cine, afortunadamente, uno de los principios básicos es justamente esa dimensión del querigma. El padre Navarro tuvo esa intuición maravillosa de rescatar lo que ha sido el perno fundamental de la evangelización. Y esto nos debe llevar necesariamente a una inspiración catecumenal de la catequesis, que es lo que también se vive fundamentalmente en el cine, porque toda la experiencia catecumenal estaba centrada, sí, en la formación, en el testimonio, en la palabra de Dios, pero en la importancia de la comunidad. Y yo creo que si algo es fundamental en el cine es precisamente el que se haya valorado la importancia de la comunidad. Que la comunidad parroquial tiene que ser el encuentro de esas pequeñas comunidades. Hay un padre aquí de Guatemala que nos hablaba en el taller en el que estuve yo, que tiene 318 comunidades, pequeñas comunidades. ¿Dónde está el padre de Guatemala? Un sacerdote que nos hablaba, yo decía, increíble. ¿Y esto qué supone? Que es una comunidad que tiene pasión evangelizadora y que tiene unos párrocos comprometidos que no obstaculizan esta acción. De manera que Dios quiera que esa experiencia y ese ejemplo sirva para todos. Finalmente, y ya para concluir entonces, tenemos nosotros que tener muy importante que la renovación de la catequesis hoy debe pasar por impulsarla con una clave querigmática, pero al mismo tiempo con una clave mistagógica. Querigmática porque ayuda a conocer a Jesús, que nos lleva a sentir el deseo de formar, de responderle al Señor, y mistagógica porque me acerco al misterio de Cristo y de la Iglesia. Y de ahí entonces surgen una serie de preguntas que son fundamentales en nuestra vida cristiana. ¿Qué hago para implantar ese proceso querigmático? ¿Cómo llevar a cabo itinerarios catecumenales? ¿Cómo dar importancia iniciática a la acción pastoral? ¿Cómo llegar al mundo digital en la catequesis y la evangelización? ¿Y cómo dar importancia a las expresiones de piedad popular y de la misma belleza que son elementos evangelizadores? Pidámosle pues al Señor que esta experiencia que estamos viviendo en el cine sea un ejemplo para toda la Iglesia en esta nueva tarea de la renovación catequística y que sirva para que podamos infundir una verdadera pasión evangelizadora. Mil gracias por tenerme tanto.